El 14 de julio de 2026, un funcionario estadounidense dijo una frase que ningún otro había dicho así antes, en voz alta, con nombre y apellido. Dijo que entre los cárteles y el gobierno mexicano hay una conexión mortal. Y añadió algo más fuerte todavía, que muchas veces, cárteles y gobierno, son lo mismo. No lo dijo un opositor. No lo dijo un periodista. Lo dijo el director de la agencia antidrogas más poderosa del mundo. Y en menos de 48 horas, la presidenta de México tuvo que responder en persona. Pero lo que casi nadie contó fue lo que el gobierno mexicano no dijo ese mismo día. Y ese silencio, como vas a ver, dice más que cualquier frase. Vamos con los datos, uno detrás de otro, porque aquí cada pieza importa. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal de Nueva York acusó formalmente a un gobernador mexicano en funciones. No a un exfuncionario. No a un mando medio. A un gobernador con licencia, todavía en el cargo. Su nombre, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Y no vino solo. Con él, 9 funcionarios y exfuncionarios de su gobierno. La acusación dice que el cartel de Sinaloa ayudó a Rocha Moya a llegar al poder. Con intimidación. Con secuestro de rivales políticos. Antes de las elecciones de 2021. Pero eso no es lo más grave. La Fiscalía asegura que, ya en el cargo, el gobernador se reunió con los hijos de El Chapo Guzmán. Y que les garantizó protección operativa a cambio de dinero y apoyo político. Hay incluso una cifra, $11,000 al mes. Ese es el pago mensual que, según la acusación, recibía uno de los funcionarios señalados por filtrar información sobre operativos de seguridad. Y hay algo más que nadie te ha contado. El 14 de julio, el mismo día en que el jefe de la DEA soltó su frase más dura, el gobierno de México emitió un comunicado oficial defendiéndose. Un comunicado firmado por el Ejército, la Marina, la Fiscalía General y la Guardia Nacional. Ese comunicado dio cifras. Miles de detenciones. Toneladas de droga decomisada. Miles de armas aseguradas. Pero hay un nombre que no aparece en ese comunicado ni una sola vez. El nombre de Rubén Rocha Moya. El gobernador que Estados Unidos acusa formalmente de proteger al cartel de Sinaloa, y que México, en su defensa pública contra la DEA, simplemente no menciona. ¿Por qué el gobierno eligió no hablar del caso más grave que tiene en sus manos justo el día que más necesitaba defenderse? Lo que vas a ver en los próximos minutos cambia todo lo que crees saber sobre esta pelea entre Washington y la Ciudad de México. Porque esto no es solo una discusión de declaraciones. Es una guerra de silencios calculados, y tú vas a aprender a leerlos. Esto es lo que está pasando, un choque público, cada vez más tenso, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México sobre quién protege a quién en la guerra contra el narco. Y te importa porque de esta pelea depende algo muy concreto para ti, la cooperación en seguridad entre los dos países, las políticas migratorias. Y la confianza que puedes o no puedes tener en las instituciones que dicen protegerte, estés en México o en Estados Unidos. Los protagonistas, Terry Cole, director de la DEA. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Y en el centro, sin poder hablar por sí mismo en esta pelea, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Todo esto ocurre entre abril y julio de 2026, con epicentro en Sinaloa, Nueva York y Washington. Y sigue ocurriendo ahora mismo, mientras ves este video. Empecemos por lo que sí está confirmado, documentado, con fecha y firma. El 29 de abril de 2026, fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La acusación es clara en lo que sostiene, aunque hasta hoy sigue siendo una acusación, no una sentencia, que el gobernador llegó al poder gracias a la ayuda del cartel de Sinaloa. Mediante intimidación y hasta secuestro de rivales políticos antes de las elecciones de 2021. Pero entonces viene la parte que más ha circulado en México, los fiscales aseguran que, una vez en el cargo, Rocha Moya se reunió con los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Y que llegó a garantizarles impunidad operativa. A cambio de apoyo financiero. Y apoyo político.
La acusación detalla incluso pagos. Uno de los funcionarios señalados, identificado como Castro Saavedra, habría recibido $11,000 mensuales por filtrar información sobre operativos de seguridad antes de que ocurrieran. Si esto es cierto, no hablamos de corrupción menor. Hablamos de un sistema de alerta temprana operando desde dentro del propio gobierno estatal para proteger a una de las facciones más violentas del narcotráfico mexicano. Lo que nadie sabía, o al menos no con estos detalles, era el nivel de profundidad que la Fiscalía estadounidense dice tener sobre la estructura de protección en Sinaloa. La consecuencia inmediata fue política e institucional. Estados Unidos pidió a México la detención provisional de los 10 señalados, con fines de extradición. Ese reclamo llegó a la embajada estadounidense un día después del anuncio en Nueva York. Rocha Moya negó las acusaciones. Las calificó como una estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional de México. Y hay un dato que pocos medios repitieron con la misma insistencia: según la acusación, Rocha Moya es el funcionario de más alto rango del partido en el poder, Morena, acusado formalmente por Estados Unidos desde que ese partido llegó a la presidencia. No un alcalde. No un diputado local. Un gobernador, del partido gobernante, en el corazón de uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico en las últimas 2 décadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó, a través de una tarjeta informativa, que el 30 de abril, un día después del anuncio en Nueva York, envió una comunicación de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por el reclamo de detención provisional. Es decir, hubo, desde el primer momento, fricción diplomática directa entre ambos gobiernos, no solo declaraciones sueltas en conferencias de prensa. Y aquí es donde tenemos que ser muy claros contigo: lo que hemos contado hasta ahora es lo que sostiene una acusación de la justicia estadounidense. No es, hasta el día de hoy, una condena. Rocha Moya sigue sin cargos penales dentro de territorio mexicano y continúa, formalmente, en licencia como gobernador. Pero el caso no se quedó ahí. Y lo que vino después es todavía más revelador. El 14 de julio de 2026, el director de la DEA, Terry Cole, subió el tono como nunca antes. En una conferencia en Orlando, Florida, llamada Fentanyl Free America, aseguró que existe una conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano. Y fue más allá, dijo que muchas veces, cárteles y funcionarios, son lo mismo. Ese mismo día, el Gabinete de Seguridad de México respondió con un comunicado oficial, firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El comunicado presentó un balance de resultados para refutar a la DEA: casi 60,000 detenciones desde el inicio de la administración, más de 31,000 armas de fuego decomisadas, y cerca de 500 toneladas de droga aseguradas, incluyendo millones de pastillas de fentanilo. Cifras fuertes. Cifras verificables. Pero eso no es lo más grave. En ese mismo comunicado, el gobierno mexicano no mencionó, ni una sola vez, el caso de Rubén Rocha Moya. El caso más grave, más documentado, y más señalado por Estados Unidos contra un funcionario mexicano en activo en los últimos años. Piénsalo: si tú fueras acusado injustamente de algo que no hiciste, ¿no sería tu primera reacción hablar exactamente del caso que te están señalando, para desmentirlo con nombre y apellido? El gobierno de México eligió no hacer eso. Optó por hablar de números generales, de toneladas y detenciones. Y evitó, con precisión casi quirúrgica, el nombre del único gobernador en funciones formalmente acusado por Estados Unidos. ¿Fue una omisión sin importancia? ¿O fue una decisión calculada para no darle más oxígeno público a un caso que ya de por sí genera fricción dentro de Morena, el partido en el poder? Esa pregunta todavía no la podemos responder. Pero hay más piezas que debes conocer antes de que puedas juzgarlo tú mismo. Terry Cole no es un funcionario cualquiera, y esto también es información verificable que pocos medios explican con contexto. En junio de 2026, Cole formalizó documentos de la DEA en los que califica al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación como la amenaza número 1, sin precedentes, para la seguridad de Estados Unidos,
por la venta masiva de fentanilo en ese país. Desde su llegada a la DEA, Cole ha insistido en que la agencia no busca solo a los capós, sino a toda la estructura operativa en suelo mexicano, lavadores de dinero, intermediarios químicos y lo que él llama facilitadores políticos. Y aquí está el dato que le da un peso especial, y también polémico, a todo lo que dice. El nombramiento de Cole en 2025 fue, de por sí, controvertido para la relación entre México y Estados Unidos. Reportes periodísticos lo vincularon con la filtración de información delicada en 2011, una filtración que, según esos reportes, desencadenó la masacre de civiles en Allende, Coahuila, a manos del cartel de los Zetas. Esto no significa que Cole esté mintiendo ahora. Pero sí significa que el hombre que acusa al gobierno mexicano de tener vínculos con el narco, carga con su propio pasado bajo sospecha en un caso de filtración que costó vidas civiles mexicanas. Cole también celebró públicamente la decisión de la administración de Donald Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Una clasificación que cambia las reglas del juego, abre la puerta a que Estados Unidos trate a operadores y presuntos facilitadores políticos con el mismo peso legal que a una célula terrorista. Esa es la lupa con la que Cole mira el caso Rocha Moya. Y esa es, probablemente, la razón por la que sus palabras del 14 de julio no fueron un exabrupto improvisado, sino la continuación de una estrategia que lleva meses construyéndose desde Washington. Piensa en lo que implica esa clasificación de organización terrorista aplicada al cartel de Sinaloa. Ya no se trata solo de perseguir el tráfico de drogas como delito. Se trata de que cualquier persona, cualquier funcionario, cualquier institución que colabore, proteja o facilite a esa organización, puede quedar bajo el mismo marco legal que se usa contra el financiamiento del terrorismo internacional. Eso cambia por completo lo que está en juego para alguien como Rocha Moya. Ya no es solo una acusación de corrupción o narcotráfico. Es, potencialmente, una acusación con el peso legal y político de haber colaborado con una organización terrorista extranjera. Y eso explica, en parte, por qué Washington ha subido tanto el tono y por qué México, del otro lado, prefiere no entrar en detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar la frase de Cole. 2 días después, en su conferencia de prensa matutina, respondió con dureza. Calificó la declaración de Cole como muy desafortunada, y dijo que le parecía más una declaración política que una con sustento real. Y fue más lejos, cuestionó por qué la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, cuando, dijo ella, es dentro de ese país donde está la mayor venta de drogas del mundo. Sheinbaum presentó su propio argumento de fondo. Aseguró que, si un gobierno estuviera realmente vinculado con un grupo delictivo, no podría haber reducción de delitos. Y citó como ejemplo el sexenio de Felipe Calderón, cuando, según ella, sí hubo vínculos comprobados con un grupo criminal y los homicidios dolosos aumentaron en lugar de bajar. Su gobierno respaldó ese argumento con una cifra concreta, una reducción del 48% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Aquí, otra vez, tenemos que separar con cuidado los hechos de las interpretaciones. Que la cifra de reducción de homicidios sea real y verificable, no prueba automáticamente que no exista ningún tipo de vínculo en ningún nivel de gobierno, como tampoco la acusación de Nueva York prueba, por sí sola, que todo el gobierno mexicano esté coludido con el narco. Son dos cosas distintas, y mezclarlas es exactamente el error que ambos lados, sin quererlo o queriéndolo, empujan al público a cometer. Lo que sí es un hecho es esto: la respuesta de Sheinbaum llegó rápido, fue directa, y evitó, igual que el comunicado del Gabinete de Seguridad, entrar en detalle sobre el caso Rocha Moya. 2 respuestas oficiales. Un mismo silencio. Aquí entramos en el terreno de la hipótesis, y te lo decimos así, con toda claridad, porque en este canal la sospecha nunca se disfraza de hecho. Según reportajes del periodista Jesús Lemus, Rocha Moya estaría en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para entregarse. Esto, insistimos, no está confirmado oficialmente por ninguna autoridad, ni mexicana ni estadounidense. Es una versión periodística, basada en fuentes, que circula desde hace pocos días.
De acuerdo con esa versión, la entrega de otros exfuncionarios de Sinaloa a la justicia estadounidense habría acelerado la decisión del propio gobernador de buscar un acercamiento con Washington, ante lo que él mismo consideraría una posición cada vez más insostenible. Si esto llegara a confirmarse, cambiaría por completo el tablero, un gobernador en funciones, del partido en el poder, negociando directamente su futuro legal con el país que lo acusa, mientras su propio gobierno lo mantiene fuera de sus comunicados oficiales. Y todo esto ocurre sobre un mapa que ya conoces si viste nuestro video anterior sobre la masacre de Zacatecas, la guerra entre los mayitos, leales al histórico el Mayo Zambada, y los chapitos, hijos de El Chapo Guzmán. Una guerra que tiene atrapada a Sinaloa desde 2024, y que ahora, según la Fiscalía de Nueva York, habría llegado hasta las oficinas del propio gobierno estatal. El problema nunca fue solo territorial. El problema, si la acusación es correcta, se sentó en un despacho de gobierno. Ahora sí. Aquí está la pieza que conecta todo. La pregunta no era si la DEA tiene razón, ni si Sheinbaum tiene razón. La pregunta real era otra: ¿por qué, en el peor momento de esta pelea pública, el gobierno de México eligió defenderse con cifras generales y evitó mencionar el único caso donde Estados Unidos tiene, hasta ahora, la acusación más específica y detallada contra un gobernador mexicano en funciones? La respuesta no es un secreto de espías. Es más simple, y por eso mismo más incómodo. Mencionar a Rocha Moya habría obligado al gobierno a explicar algo que todavía no puede explicar del todo: ¿por qué un gobernador de su propio partido, señalado con pagos, reuniones y nombres concretos, sigue en licencia y no ha sido procesado en México? El silencio no fue un error de comunicación. Fue la única salida disponible cuando no tienes una respuesta que dar. Y la frase de Terry Cole, esa que decía que cárteles y gobierno muchas veces son lo mismo, no golpeó tan fuerte por ser nueva. Golpeó porque llegó justo cuando el caso que la hace más creíble estaba encima de la mesa, sin resolver y sin nombre en el comunicado oficial. Esa es la frase que Sheinbaum no pudo ignorar. No porque fuera la más grave que ha dicho un funcionario extranjero, sino porque llegó en el peor momento posible, con el peor caso posible, todavía abierto. Esto es lo que sabemos, con certeza: hay un gobernador mexicano en funciones formalmente acusado por la justicia de Estados Unidos de proteger a una de las organizaciones criminales más violentas del país. Hay una agencia estadounidense que ha subido el tono hasta acusar, en general, al gobierno mexicano. Y hay un gobierno mexicano que responde con cifras, pero que evita, sistemáticamente, hablar del caso más incómodo que tiene entre manos. Esto es lo que significa para ti: si vives en México, tu seguridad depende de instituciones que hoy están siendo señaladas desde dos frentes. Y la única forma de protegerte es no creer ciegamente ni en la acusación ni en la defensa, sino exigir que el caso se resuelva con nombres, pruebas y sentencias, no con comunicados de prensa. Si vives en Estados Unidos y tienes familia en México, esta pelea no es lejana. De la cooperación en seguridad entre ambos países depende, directa o indirectamente, la política migratoria, los controles fronterizos, y la forma en que Washington decide tratar o no tratar a México como socio. Los cárteles no necesitan ganar la guerra contra el Estado. Les basta con que el Estado no pueda explicar, con claridad, de qué lado está cada uno de sus funcionarios. Esta guerra entre los mayitos y los chapitos no empezó en un despacho de gobierno. Empezó en las calles de Sinaloa, y ya se llevó vidas en Zacatecas. Si quieres entender cómo esa guerra territorial se convirtió en la sombra que hoy persigue al gobierno de Sinaloa, ve ahora nuestro video anterior, donde te contamos lo que de verdad pasó con la masacre que nadie explicó del todo.